Vamos a iniciar este tiempo orando a nuestro Dios. Padre Celestial, en esta noche realmente te damos muchas gracias porque podemos estar aquí a través de este medio, Señor, reuniéndonos. Si bien tenemos dificultades, Señor, ahora para poder reunirnos de manera presencial, tú provees, Señor, siempre los medios para que podamos estar en comunión. Yo te pido que bendigas a cada uno de los jóvenes que está presente, a cada uno de los adultos, Señor, que están acompañando también este tiempo de estudio de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, abras nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender las verdades de este libro maravilloso de Apocalipsis. Que nos ayude, Señor, a poder realmente develar los misterios que están aquí en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, entonces vamos a continuar un poquito el tema que hoy nos toca hablar. Es Apocalipsis, siempre el capítulo 7, pero queremos abarcar desde el versículo 9 hasta el versículo 17. Y vamos a darle en primer lugar una lectura a la palabra de Dios y después de eso vamos a presentar el bosquejo. Dice así su palabra. Se titula esta porción La multitud vestida de ropas blancas. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 17. Dice la palabra de Dios, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y clamaban, perdón, y de versículo 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, verso 12, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hasta ahí entonces la lectura de esta porción pendiente. Nuevamente bienvenidos a todos los que se conectaron recientemente. Estamos estudiando el capítulo 7 de Apocalipsis, la segunda mitad. Y vamos a dar un breve pantallazo introductorio para que podamos, digamos, ubicarnos en lo que es este capítulo. Y antes que nada quisiera lanzar una pregunta y a ver si alguno puede contestar al final, si podemos encontrar la respuesta, si no, de todas maneras igual la voy a dar. ¿Cuáles son las tribus que no son mencionadas en Apocalipsis 7? Nosotros sabemos que hay 12 tribus en el pueblo de Israel. Sin embargo, en este capítulo 7 hay dos tribus que no son mencionadas. ¿Cuáles son? Esa es la pregunta que lanzamos y que al final entonces de la reunión vamos a estar contestando. Habíamos iniciado, y voy a dar un repaso a esto, ¿verdad? Hablando acerca del primer sello. Este primer sello involucraba todo lo que era el capítulo 6, la primera porción, hablaba un segundo sello, un tercer sello, cuarto, quinto, un sexto sello. Nosotros sabemos que hay 7 sellos descritos en este libro de Apocalipsis. La gran mayoría de ellos están descritos en el capítulo 6. Sin embargo, entre el sexto sello y el séptimo sello hay como una especie de intervalo, como una especie de interludio, un espacio de tiempo en el que empieza a describir a dos grupos
dos grupos, digamos, de personas que tienen sus semejanzas, pero también tienen notables diferencias. Antes de hablar en este octavo capítulo de Apocalipsis del séptimo sello, sabemos que cada sello estaba relacionado con un juicio de Dios sobre la humanidad. Y habíamos visto justamente que eran los significados, habíamos presentado esta tabla para dar una relación entre los primeros 4 sellos y su equivalente con los caballos de distintos colores, lo que representaban, ¿verdad? La conquista, la guerra, el hambre, la muerte. El quinto sello representaba a los mártires y el sexto sello un terror a través de señales celestiales. Esto era la parte primera. Y luego ahí nos quedamos porque desde el sexto sello al séptimo sello hay un capítulo completo que es este capítulo 7 que estamos estudiando en Apocalipsis. Entonces a esto lo denominamos el interludio. Y nuestro bosquejo describe lo siguiente. Entonces en los primeros 3 versículos habla de una serie de ángeles. Habla de un ángel que sale del este, habla también de un grupo de 4 ángeles que están ubicados en las 4 direcciones de los vientos, norte, sur, este, oeste, y que se encargan de detener el viento y ejercer una especie de juicio sobre la tierra. Sin embargo, el ángel del este le da un pregón a estos 4 ángeles y lo que les indica es lo siguiente, que se detengan hasta que Dios pueda, o este grupo de ángeles puedan sellar a determinado número de personas. Y estos eran justamente en nuestra porción B del bosquejo, los 144.000 sellados, los cuales son descritos entre los versículos 4 y 8. Y nuestro tercer punto, del cual hoy vamos a hablar, está en los versículos 9 al 17. Sería la gran multitud, la gran multitud. Ahora, si nosotros avanzamos, esta era una representación pictórica, entonces donde nos servía para ilustrar estos 4 ángeles que están deteniendo los vientos, pero previamente a esto, un ángel les da el mensaje y aparentemente una legión de ángeles iba a venir o descender a la tierra en ese momento para sellar a específicamente 144.000. Nosotros sabemos que el sello de Dios lo que representa es posesión. Estos 144.000 sellados están protegidos por Dios durante este tiempo de la gran tribulación. Y vimos aquí, entonces este era el bosquejo anterior, donde se relacionaba a los ángeles con alguno de los salmos. Hablaba la palabra de Dios de que estaban de pie en los 4 extremos de la tierra, norte, sur, este, oeste, que detenían los vientos para que estos no soplaran sobre la tierra, el mar y árboles. Estamos hablando de eventos que todavía son futuros y que se les concedió una autoridad específica a estos ángeles de ejecutar un juicio de daño a la tierra y al mar. Vimos también el ángel del este, que estaba descrito justamente también en una porción de Ezequiel, en concomitancia con Apocalipsis. Nunca se olviden de que el libro de Apocalipsis es un libro que está totalmente permeado por el Antiguo Testamento. Hay muchísimos versículos que se derivan de los Salmos, de Isaías, muchas, digamos, frases, versículos e ideas que provienen de un trasfondo netamente judaico, judío y sobre todo citando muchísimo al Antiguo Testamento. Este ángel asciende del este, da un pregón de no ocasionar daño a los sellados, que los denomina siervos de Dios, y también este ángel del este tenía en su poder el sello de Dios. Lo que representaba también el sello es la veracidad y la propiedad de Dios. También habíamos relacionado justamente algo similar que está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 al 6, donde a los elegidos previamente a algún juicio que Dios iba a ejecutar, los marcó con una señal. Y la palabra señal les había explicado que en el idioma hebreo es la letra tau. Y la letra tau también les había mostrado justamente, esta es la letra moderna tau, la letra de finales del año 400 antes de Cristo, la letra tau durante la época de Ezequiel, que equivalía como una especie de cruz, ¿verdad? Y esta era la tau en el paleo hebreo. Entonces, cuando estamos hablando de la letra tau o la marca, estamos hablando de una cruz. Entonces, con esto habíamos aprendido que Dios
desde antemano estaba enseñándonos la necesidad de que aquellos que son elegidos de Dios tengan que pasar por lo que llamamos la cruz de Cristo. La importancia entonces del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que ya inclusive a través de la simbología nos hace ver de ese sacrificio que permite conectar, ¿verdad? El cielo con la tierra y también abarcar a los elegidos, a la humanidad, con este otro palo que está en esta otra posición y que conforma esa letra. Esa es la simbología de la letra Tau. Y aquí en el libro Apocalipsis nuevamente se habla de una marca en aquellos que son elegidos de Dios y que posteriormente en una porción adelante en Apocalipsis, cuando ya estudiemos bien a los 144,000 sellados, vamos a ver que conforman el nombre del Padre y el nombre del Cordero en Escrituras. Luego hablamos en la primera porción del capítulo 7 de estos 144,000 sellados. Y los únicos detalles que nos da este capítulo 7 son de que eran sellados de todas las tribus de Israel, de todas las tribus, de cada una de las tribus. Sabemos que en el Antiguo Testamento son descritas 12 tribus, que fueron los 12 patriarcas que descendieron de Jacob, al que posteriormente se le cambió el nombre, Dios mismo le cambió el nombre cuando peleó con él al nombre de Israel, que significa príncipe de Dios. Sabemos a través de este libro Apocalipsis, entonces, que eran 12,000 sellados de cada una de las tribus. Y habíamos lanzado la pregunta al inicio para los que se conectaron después. Entonces, les lanzo de vuelta la pregunta. Aquí en este capítulo 7 son descritas 12 tribus, pero hay 2 de ellas que no se mencionan. ¿Cuáles son esas 2 tribus que no se mencionan en el capítulo 7 de Apocalipsis? Al final vamos a ver entonces la respuesta a esa pregunta. Y hay una representación pictórica entonces de los 144,000 sellados. Entonces, estos 144,000 sellados, la palabra de Dios nos dice que son sellados antes de que los ángeles ejecuten su juicio, eso dice Apocalipsis 7:4. Son 12,000 de cada tribu de Israel, Apocalipsis 7, 5 al 8. Y después de estar en la tierra, se los encuentra nuevamente en el cielo entre Apocalipsis 7:1 y 14:1. Apocalipsis 14:1 describe que tienen escrito el nombre del Cordero y el nombre de Dios en la frente. Y el Apocalipsis capítulo 14, versículo 3, entonan un cántico nuevo que nadie puede aprender excepto solamente ellos. El versículo más relevante es la relación que hace Apocalipsis 14 con una profecía que está escrita en Sofonías 3:13, que ya la habíamos leído y que nos da luz de quiénes son estos 144,000 sellados. Nos describe claramente el profeta Sofonías de que ellos conforman el remanente de Israel, es decir, de todos aquellos judíos que vivan en el tiempo de la gran tribulación, evidentemente no van a ser todos aquellos que van a ser salvos, porque Dios tiene un remanente. Siempre Dios actuó de esa manera con el pueblo de Israel. Inclusive yo la vez pasada estaba estudiando y estaba escuchando a un rabino no cristiano, un rabino judío, justamente decía, no crean que todo Israel va a participar de la era mesiánica. Él decía que solamente van a participar los que ellos mismos denominan como el remanente, porque la palabra remanente justamente es una palabra bíblica descrita en el libro de Sofonías para referirse a aquellos que son elegidos de Dios y que siguen las enseñanzas. Siguen las enseñanzas. En el caso del Antiguo Testamento, son hombres y mujeres fieles a Dios, fieles a los mandamientos de Dios, y en el caso del Nuevo Testamento nos da la luz de que son aquellos que creyeron en Cristo Jesús y van a creer en el tiempo de la gran tribulación en Cristo Jesús y van a tener un rol bastante protagónico en este tiempo de gran tribulación. Hasta ahí vamos a hablar de los 144,000 sellados porque eso me gustaría dejar un poquito para el capítulo 14. Entonces, la segunda porción, que es la que hoy tenemos que terminar y la que hemos leído al inicio, nos habla de una gran multitud. Si nosotros repasamos el versículo 9 del capítulo 7, dice, después de esto, o sea que Juan, después de ver a estos 144,000 sellados, que son descritos exactamente como pertenecientes al linaje de Israel, describiendo exactamente a qué tribus pertenecen,
Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud. Entonces, cuando la Biblia describe una gran multitud, eso es un hebraísmo. De hecho, que multitud es un grupo grande de personas. Lo que pasa es que cuando en el idioma hebreo generalmente se dice algo grande, eso está refiriéndose a que es un número exuberantemente grande. O sea, es un hebraísmo que la idea que nos da es la siguiente. Es una multitud impresionante. Muchísima gente es la que está aquí vestida de ropas blancas. Y dice, una gran multitud, y te añade otra vez la palabra de Dios, la cual nadie podía contar. Entonces nosotros sabemos que generalmente la numeración en el idioma hebreo y en el idioma griego es una numeración bastante complicada. Porque si ustedes de repente investigan, estudian un poquito, se darán cuenta de que en el idioma, por ejemplo, hebreo, los números se representan por letras, así como en el idioma griego. Nosotros tenemos la ventaja de que utilizamos un sistema arábigo de escritura de los números, por eso para nosotros es mucho más sencillo expresar, digamos, números que tienen notaciones muy grandes. Para los antiguos esto era bastante complicado por el tipo de notación que utilizaban en la numeración. Este número grande de gente que nadie podía contar nos dice específicamente que eran de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas. Entonces utiliza varias palabras, ¿verdad? Naciones, tribus, pueblos y lenguas. Entonces cuando se refiere a, por ejemplo, naciones, se habla entonces en algunos contextos de los gentiles, que son gente que no pertenece al pueblo de Dios. Entonces, esto es lo que específicamente describe de esta multitud muy grande que nadie puede contar, que había, o hay, por lo menos en la descripción que hace Juan, una multitud innumerable de gente que no es judía, de gente que no tiene el linaje de Israel, mientras que del linaje de Israel queda un remanente, 144,000 que están aquí hablando, o estamos hablando aquí de la gran tribulación. Luego dice también que son de toda nación, tribu y pueblo y lengua. Pueblo es la palabra griega laos, que significa aquel que habla la misma lengua, el mismo idioma. Y la misma lengua habla, digamos, también de personas particulares distintas de las naciones. Entonces se está refiriendo de que la multitud que está aquí parada delante, digamos, del trono y delante del cordero, pertenece a todos los estratos raciales, pertenecen a grupos humanos que puede ser que tengan la misma característica como nación, como también dentro de una misma nación o dentro de un mismo país, hay personas que tienen valores culturales y costumbres totalmente diferentes, inclusive idioma. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Paraguay, Paraguay tiene aproximadamente unas 17, 18, inclusive 19 naciones dentro, que son grupos de personas que comparten una misma cultura, comparten valores similares y cosmovisiones similares, y que también comparten un idioma en común. Pero estos están aglutinados en un, digamos, en un país al que denominamos Paraguay, ¿verdad? Entonces ese sería el país, pero el país de Paraguay está conformado por múltiples etnias o naciones. De la misma manera, en cada país existe esto mismo. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios es de que de cada grupo humano va a haber gente que esté delante de Dios, delante del trono, delante del Cordero, que haya sido redimida por la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué hacen ellos? Dice la Biblia, están, el versículo 9, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. O sea que el lugar que ellos están ocupando es un lugar elevado. En algún momento cuando estuvimos hablando de los cielos, nosotros sabemos que en la tradición judía hay 7 cielos. Generalmente en la enseñanza cristiana hablamos de 3, porque Pablo describe al tercer cielo, por ejemplo. Pero en la tradición judía hay 7 cielos. Y en cada cielo hay ciertos elementos. Hay un cielo donde hay ángeles, hay otro cielo donde hay seres espirituales, inclusive de maldad, que son en el firmamento visible. Y luego también hay lugares, por ejemplo, el lugar donde está el paraíso, donde está el árbol de la vida. Y el séptimo cielo es el que los judíos denominaban Arabot, el más alto, donde está el trono. Está el trono de Dios. Entonces, esta multitud
vestida de ropas blancas, está en el último cielo, donde está la misma presencia de Dios. Y ellos estaban de pie. Sabemos que no cualquiera está de pie delante de ese trono y delante del Cordero, porque ese es el lugar más, digamos, donde habita, por así decirlo, Dios mismo, aunque sabemos que Dios tiene un atributo que es la omnipresencia, Él está en todos los lugares a la misma vez, pero su gloria se manifiesta de una manera particular en este lugar. Y allí está también lo que la palabra de Dios describe como un trono. ¿Cuál es la característica de estas personas? Están, dice, vestidos de ropas blancas. ¿Qué son las ropas blancas? Denotan limpieza, denotan pureza. Si nosotros vamos, por ejemplo, a esta cita de Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, dice así: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces este capítulo y este versículo nos dan la idea de que son personas que se santificaron para Dios, que fueron salvadas para Dios, y representa una pureza única que tienen estas personas que han pasado por la sangre del Cordero. Como todas las personas que hemos conocido a Cristo Jesús, también se nos describe de esa manera. Ahora, la otra característica, según Apocalipsis capítulo 7, dice: estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, cuando nosotros tenemos una idea de palmas en las manos, quizá a nosotros en nuestro mundo actual eso nos recuerda al Domingo de Ramos, por ejemplo, porque es el momento en que generalmente la Iglesia Católica tiene esta costumbre de que ellos recuerdan cuando Cristo entró, ¿verdad? Tuvo su entrada triunfal en Jerusalén. Pero sin embargo, en el contexto de Apocalipsis, las palmas lo que representan es la asociación con una fiesta judía que es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot. Entonces, nosotros siempre tenemos que tratar de contextualizar porque el libro de Apocalipsis tiene muchísimo mensaje que corresponde a lo que es el contexto del Antiguo Testamento. Para que nosotros podamos entender, voy a dar lectura a una pequeña porción de Levítico que está en el capítulo 23, versículo 40, que dice así: y tomaréis el primer día, está hablando de la festividad de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces esta es una de las fiestas solemnes. Esta es la que nosotros denominamos o ellos mismos denominan las grandes fiestas, porque eran las fiestas en las que toda la nación tenía que ir al templo de Jerusalén. Entonces había gente que peregrinaba a distintos lugares de la diáspora judía y se iban al templo de Jerusalén, y en ese lugar, ¿qué tenían que hacer? Tenían que sacar, digamos, o presentar como una ofrenda, lo que ellos llaman el lulav, ¿verdad? Que es básicamente los primeros frutos de la cosecha. Y era una temporada, digamos, en que había muchísimo regocijo, mucho gozo, mucha alegría, porque se estaba ofreciendo a Dios lo principal, lo primero que ellos tenían de sus cosechas. También era una oportunidad y un tiempo en el que se hacían varias celebraciones. Y yo quisiera leer un poco una porción, justamente acá tenemos, esto es la festividad actual de Sukkot. Aquí estamos viendo el Kotel Amaraví, que es el muro de los lamentos. Vemos a judíos con sus mantos de oración o talit, ¿verdad? Y acá en las manos tienen justamente lo que llaman el etrog, ¿verdad? Que es un conjunto de palma, olivo, y tienen que tener también, creo que ninguno se ve, pero es como una especie de limón, ¿verdad? Gigantesco que crece en la tierra de Israel y que ellos están ofreciendo a Dios en acción de gracias. Esta festividad justamente coincide por el tiempo en el que ellos, durante el tiempo de peregrinación en el desierto, ellos en vez de habitar en una casa, en un lugar, ellos habitaban en tabernáculos.
Entonces, hasta hoy día, los judíos tienen esta costumbre, la cual consiste en que, aunque tengan una casa, en el patio de su casa, ellos construyen lo que llaman una sukkah. La sukkah es como una construcción hecha de ramas de árboles, y ellos durante 7 días tienen que dormir, vivir, comer todo en esa sukkah durante estos 7 días. Y es una fiesta de mucha alegría, mucho gozo. Si nosotros vamos a la fiesta de Sukkot, como está descrita en el Talmud, y me gustaría compartir porque esto tiene mucho significado, dice, quien no ha visto la celebración de la libación del agua, nunca ha experimentado la verdadera alegría. Entonces tengan en cuenta que para ellos la fiesta de Sukkot era una fiesta de muchísimo regocijo. Dice la descripción que hace el Talmud, grandes lámparas de oro eran izadas con 4 tazas de oro en la parte superior de cada lámpara. 4 jóvenes sacerdotes, aprendices, subían a la cima llevando inmensas jarras de aceite con las que se llenaban las lámparas. Una vez encendidas, no había un patio en toda Jerusalén que no brillara con la luz que emanaba desde el templo. Se construían unos palcos especiales para permitir a las mujeres de Israel ver los sabios del Sanedrín mientras bailaban. Los sabios eran los que bailaban. La gente cantaba, los hombres justos y piadosos bailaban delante de ellos, mientras hacían malabarismos con antorchas encendidas. Los levitas permanecían de pie en los 15 escalones que descendían desde la corte de Israel hasta la corte de las mujeres, interpretando música con liras, arpas, trompetas, estas trompetas eran de plata, y muchos otros instrumentos. 2 sacerdotes se paraban en la parte superior de las escaleras, a cada lado de la entrada de la gran puerta de la corte, tocaban trompetas de plata. Todo esto se hacía para honrar el mandamiento de la libación del agua. Al amanecer, la gente procedía con melodías y cantos hacia la fuente de Shiloah, que es el estanque de Siloé, como está escrito en el Nuevo Testamento, al pie de las murallas de Jerusalén. Un cohen, un sacerdote, llevaba consigo una jarra de oro especial y la llenaba con el agua de ese manantial, del manantial de Siloé, del estanque de Siloé. Entonces la congregación ascendía de nuevo al templo, encabezada por el sacerdote que llevaba el agua. Al llegar al templo, él traía la botella hasta el altar y derramaba el agua en una vasija de plata en una esquina del altar. Esa era una de las ceremonias que ellos ponían en práctica en ese tiempo. Entonces, aparte de ofrecer, digamos, las ofrendas de las primicias a Dios, de alegrarse, de ser una fiesta de mucha alegría para ellos, también recogían el agua de la fuente del estanque de Siloé, que es descrito en el Nuevo Testamento. Según la tradición judía, el estanque de Siloé tiene una fuente de agua que hasta el día de hoy corre y que corría desde la época de la creación. Por eso tiene mucha relevancia para ellos el estanque de Siloé. Entonces, ¿qué tomaban? Agua de ese estanque y un sacerdote llevaba esto hasta el altar y allí derramaba. Esta era la ofrenda de la libación del agua. Y como decía la descripción al inicio, quien no ha visto la celebración de la libación del agua nunca ha experimentado la verdadera alegría. Entonces, ustedes pueden ver, si buscan en YouTube, va a estar un video justamente donde hoy en día, hace unos años atrás, recrearon con sacerdotes, ¿verdad? Evidentemente judíos, también esta celebración de mucha alegría y mucho gozo. Pero ¿por qué habla y asocia la fiesta de los tabernáculos con esto? Si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Se está asociando realmente aquí la, la presencia de estas personas, esta gran multitud que está vestida de ropas blancas y que tiene palmas en sus manos, con el gozo y el regocijo de haber sido salvados. Tengan en cuenta que estas personas son salvadas de la gran tribulación. La gran tribulación es un tiempo de angustia sobre la tierra, también descrito en el Antiguo Testamento como un tiempo de angustia para Jacob. Pero estamos hablando aquí de personas que han sido rescatadas de la gran tribulación y por eso hay mucha alegría. También estamos hablando de estos 144,000 sellados que la Biblia también los describe en el capítulo 14 como que son primicias de Dios, como que son las primicias de Dios. Dice Apocalipsis 14:4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias
para Dios y para el Cordero. Entonces esta es la asociación que hace con la festividad de Sukkot o de los tabernáculos. El versículo 10 del capítulo 7 dice, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Hay un clamor, un clamor de alegría, de gozo, de regocijo, porque dice, la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Luego el versículo 11 describe, todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. O sea, es algo magnífico, maravilloso. No dice un grupo de ángeles, sino está describiendo y dice todos los ángeles. Nosotros no sabemos la cantidad de ángeles que existen. Hay algunas deducciones y hemos dado algunos números también nosotros. Sin embargo, la descripción que acá da la Biblia es, todos los ángeles del cielo estaban allí en ese lugar mientras estaban este grupo de 144.000 sellados más esta gran multitud, como una especie de fiesta en la que estaban celebrando y regocijándose por la salvación que da Cristo Jesús a estas personas. Dice, estos ángeles también en pie alrededor del trono de los ancianos. Hablamos de los 24 ancianos que son una especie de sacerdotes que están oficiando en el templo celestial, y de los 4 seres vivientes, que son las cuatro criaturas celestiales, que también tienen forma de distintos animales. ¿Qué hacen ellos? Se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Esa es la acción. Alegría, gozo, adoración a Dios. ¿Y qué dicen estos ángeles? Imagínense una multitud innumerable de ángeles que están diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. No sé, ¿cómo sería imaginar esa escena? Al unísono, un grupo de innumerables cantidades de ángeles repitiendo esta frase de alabanza y frase de adoración. Una multitud de personas de toda tribu, lengua, nación y lengua que están clamando a gran Dios diciendo, porque dicen, es un grito, clamor es la palabra grito, la salvación pertenece a nuestro Dios y al que está sentado en el trono y al Cordero, y los ángeles le están respondiendo en una especie, digamos, de servicio, un culto que está ocurriendo ahí en el cielo, cuando estas personas son recibidas en este lugar tan santo y están delante mismo de la presencia de nuestro Dios. Vamos a ir a la siguiente porción y hablamos entonces aquí ya del siguiente versículo. La explicación. Entonces dice el versículo 13, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Entonces hay 2 preguntas que son lanzadas por uno de los 24 ancianos a Juan el profeta, el teólogo, Juan el revelador, o Juan el apóstol, como le conocemos nosotros. ¿Quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas, que son la gran multitud, la innumerable multitud? ¿Y de dónde han venido? Y él mismo le dice al anciano Juan, yo le dije, este es Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo, nuevamente la asociación de tabernáculo con esta celebración en el cielo, sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Está hablando de una gran multitud que va a salir, dice específicamente el anciano, han salido de la gran tribulación. Ese es el lugar. ¿De dónde salieron? Esta gran multitud ha salido de la gran tribulación. Y esta es una asociación con justamente uno de los versículos del Antiguo Testamento que yo les mencioné, de que el libro Apocalipsis tiene muchísimo del Antiguo Testamento. Entonces, aquí vemos una representación entonces pictórica, ¿verdad? Evidentemente de una gran multitud de toda tribu, lengua, nación,
con palmas en las manos. Y dice, este capítulo 12 de Daniel, es de donde menciona. Dice, en aquel tiempo, Daniel 12, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Está hablando allí a Daniel. Y será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, y esa es la asociación con Apocalipsis, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vergüenza, para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hasta ahí vamos a llegar en el capítulo 12 de Daniel. Este tiempo de gran tribulación, como se asocia con Apocalipsis 7, va a ser un tiempo de batallas celestiales. En primer lugar, Daniel 12 describe, se va a levantar Miguel, el príncipe de Israel. Miguel es un ángel que se levanta en el tiempo de la gran tribulación, es el ángel protector de la nación de Israel, porque está asociado a los 144,000 sellados. Describe Daniel que va a ser un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. El tiempo de angustia para Jacob, o como el Nuevo Testamento describe, la gran tribulación. Pero el versículo 2 da una palabra de esperanza y dice así, ¿verdad? O sea, antes del versículo 2, perdón, dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Entonces Daniel, cuando entendió este versículo, por lo menos esta porción del libro de Daniel, se le dijo que iba a haber un remanente del pueblo, no todos, solamente aquellos que están anotados en el libro. O sea, se está refiriendo evidentemente a los 144,000 sellados que están escritos en el libro. También este capítulo de Daniel describe una resurrección. Muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, para vida eterna unos y otros para vergüenza y confusión perpetua. Va a haber una resurrección también en ese momento. Pero ¿qué también dice? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces va a haber una multitud y va a haber también gente que enseñe la justicia a esa multitud. Entonces aquí encontramos nuevamente los dos grupos humanos que están descritos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Los entendidos que van a resplandecer como el resplandor del firmamento en el día. ¿Y qué hacen ellos? Los que enseñan la justicia de Cristo, de Dios, a la multitud. O sea, va a haber un grupo de gente que enseñe, que transmita el evangelio en ese tiempo para que muchas personas sean salvadas. Entonces, esa es la gran buena noticia que tiene la gran tribulación. Si bien va a ser un tiempo de mucha angustia para la tierra, un tiempo donde se desatan los sellos de Dios y donde va a haber mucha destrucción y mucha mortandad, sin embargo, también va a haber un tiempo de mucha salvación. Esa multitud vestida de ropas blancas que está allí en Apocalipsis 7, entonces son gente también que son salvadas de esta gran tribulación en el sentido de que quizás muchos de ellos sean mártires, pero van a conocer a Cristo en este tiempo de gran tribulación, porque va a haber gente que enseñe. Y probablemente algunos asocian y dicen que estos 144,000 sellados van a ser una especie de evangelistas que van a llevar el evangelio a aquellos que vivan en el tiempo de la gran tribulación. Va a haber una iglesia que también va a ser salva en ese tiempo de la gran tribulación, que quizás no van a formar parte en ese momento de lo que somos nosotros hoy en día como iglesia, pero sin embargo también van a recibir la salvación porque la Biblia dice que van a lavar sus ropas en la sangre del Cordero y eso evidentemente habla de salvación. Algo que quisiera acotar de este capítulo 12 de Daniel, que está muy relacionado con Apocalipsis 7, es de que en este libro de Daniel, como dice esta aseveración aquí en el bosquejo, se encuentra el secreto del final de los tiempos. ¿Quiénes van a ser los elegidos y cuándo va a ser el tiempo del fin? Son dos cosas que nos encantaría a todos nosotros saber. Y la Biblia dice claramente que eso está sellado hasta el tiempo del fin. ¿Quiénes van a ser los elegidos y cuándo va a ser el tiempo del fin?
Esto está exactamente en este capítulo 12 y en los capítulos precedentes del libro de Daniel. Eso está descrito. Pero dice que estas palabras están selladas en secreto hasta el tiempo del fin, en el cual dice el conocimiento va a aumentar. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia no se refiere a la ciencia, al conocimiento humano, digamos, de matemática, astronomía o de todo lo que el avance humano pueda tener. Está hablando del Da'at, el conocimiento acerca de Dios, el conocimiento de Cristo, el conocimiento de todo lo que está secreto u oculto quizás en este libro de Daniel. Quisiera dar un testimonio más. Si alguno lo conoce, este es un personaje histórico. Se llamó Sir Isaac Newton. Y Sir Isaac Newton, aquí está uno de sus bosquejos, estudió mucho el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Y si ustedes leen esta porción, ¿verdad? Aquí de sus apuntes, está hablando justamente de la profecía de Daniel y los cálculos que él hizo. Y él, según su entendimiento, él decía que aquí en este libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis está descrito exactamente cuándo va a ser el tiempo del fin. En algún momento esto va a ser revelado, quizás nosotros aún todavía no tengamos ese conocimiento, pero sabemos que va a ser así, se va a conocer el tiempo del fin. La iglesia de Dios que viva en ese momento va a reconocer quién es el anticristo y va a reconocer exactamente cuándo Cristo va a volver por segunda vez. Y va a haber muchísimas personas que quizás a través de este conocimiento entiendan de que la única manera de salvarse realmente es apelando a la sangre de Cristo, al arrepentimiento, a la fe y al ser salvos por la sangre de Jesús. Entonces, este libro de Daniel y el libro de Apocalipsis tienen muchos misterios aún que van a ser revelados. Volvemos a Apocalipsis 7. Estos que han salido de la gran tribulación, dice, han lavado sus ropas. Verso 14, que habíamos leído, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué es esto de emblanquecer las ropas en la sangre del Cordero? Voy a ir a uno de estos textos, 5:9, que dice así. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces las personas son salvadas solamente por la sangre de Cristo Jesús. Este es el precio que Dios pagó para que nosotros pudiéramos ser salvados. No hay otra manera de llegar al cielo, no hay otra manera de ser salvados. No es por la obediencia que yo pueda tener, no es tampoco por el conocimiento que yo pueda acumular, no es absolutamente por nada que yo pueda hacer para ser salvo, no hay obras que yo pueda hacer. La única manera de salvarse es cuando uno se arrepiente delante de Cristo Jesús, confiesa sus pecados y lava esos pecados en esa sangre que fue la que pagó el precio. La muerte de Cristo Jesús en la cruz fue la que pagó el precio por nuestra salvación. Ese fue el precio de nuestra redención. Dice el verso 15, ellos están día y de noche, le están sirviendo al Señor y están delante del trono. Verso 15 dice, están por esto, porque han emblanquecido sus ropas, han lavado, han sido perdonados de sus pecados y son purificados y santificados. Por eso ellos están delante del trono de Dios y les sirven. No están en vano, no están de balde. A veces la imagen que nos dan del cielo o de estar en la presencia de Dios es como que estar aburrido o estar ahí tocando arpas y nada, no. Realmente ellos ¿qué hacen? Hacen un trabajo ministerial, son sacerdotes, porque nosotros cuando fuimos elegidos por Dios, nosotros llegamos a conformar un real sacerdocio, no como el sacerdocio del pueblo de Israel, que hacían una especie de ritos, todo era en conmemoración de algo, sino que más bien vamos a hacer el servicio a Dios de lo que es el culto a nivel del cielo, estando en la misma presencia de Dios, y muchos van a tener responsabilidades grandes en ese tiempo, ya sea en el sacerdocio celestial que vamos a desempeñar, en la presencia misma de Dios, u otros ministerios que Dios va a asignar de gobierno, de juicio de todo el mundo y de todos los mundos, de todo el universo que Dios creó. Si bien nosotros creemos que
Realmente solamente la Tierra es un punto minúsculo aquí en el cual hay vida. Nosotros sabemos que hay muchísimos mundos que Dios creó. Uno de los nombres de Dios en hebreo es Adon Olam. Entonces los judíos dicen al Señor Adon Olam, que significa el Señor de los mundos, porque Dios ha creado muchos mundos para que en esos mundos también los hijos de Dios les sirvan a Él. Y aquellos que tengan el privilegio de estar delante del trono, delante del Cordero, van a ser un sacerdocio especial, que van a estar sirviendo día y noche en ese templo. Es decir, que hay un templo donde Dios mismo está. Hay un templo celestial. Así como hubo un templo en Jerusalén, hay un templo celestial, el verdadero templo que no es hecho de manos de hombres. Y dice, el que está sentado sobre el trono va a extender su tabernáculo sobre ellos. El tabernáculo es símbolo de protección, símbolo de comunión. Dios va a establecer la comunión con esas personas. Ese va a ser el más grande de los privilegios que el ser humano va a poder tener, estar en la misma presencia de Dios, el poder retomar esa comunión que el hombre perdió cuando Adán pecó. Nosotros sabemos en el Antiguo Testamento que Adán tenía una plena comunión, que él hablaba, Dios le contestaba, hablaba con Dios, Dios le respondía como un hombre habla con su amigo. Abraham, un profeta grande de Dios, un patriarca, también hablaba con Dios y Dios le respondía. Moisés también hablaba con Dios y Dios le respondía. Y en ese momento esa comunión va a ser completamente restaurada y va a ser como que estuviéramos hablando con un amigo, tal como debería ser hoy en día también. También la Biblia dice, no van a tener hambre, no van a tener sed. Eso está descrito también en Isaías 49:10, que realmente habla de que ellos no van a tener hambre, no van a tener sed. El sol no va a caer sobre ellos, ni tampoco van a tener calor. Acuérdense de que ellos son pueblos que viven en lugares donde hay desierto y donde hace mucho calor. Para ellos el sol entonces es algo que de repente puede dañar y es duro, una vida dura. Sin embargo, el sol no va a caer sobre ellos, va a haber protección, va a haber abundancia. Y algo mucho más maravilloso, el cordero que está en medio del trono, dice, los pastoreará. ¿Quién es este cordero? Este cordero es Cristo Jesús. Ahí es donde realmente este salmo profético, que yo diría que es el salmo que más se conoce. ¿Quién no ha escuchado el salmo? Este salmo generalmente se lo utiliza en los velorios para hacernos el recuerdo de que el Señor es nuestro pastor y de que nada nos va a faltar. Pero este es un salmo realmente profético. Este salmo nos dice lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me va a pastorear. Esto es lo que repite Apocalipsis. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, la gran tribulación, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La persecución que van a sufrir los santos en el tiempo de la gran tribulación. Unges mi cabeza con aceite, el Espíritu de Dios, el sello de Dios. Mi copa está rebosando el gozo y el regocijo de estar en la presencia de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. La presencia misma de Dios, el trono de Dios, el séptimo cielo, el lugar mismo donde está el templo de Dios. Una reinterpretación del Salmo 23 a la luz entonces de los eventos del tiempo del fin. El Cordero los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos de tal manera que no se acuerden de todo lo que pasará en la gran tribulación. Con esto entonces nosotros cerramos, ¿verdad?, este tiempo de gran tribulación y vemos aquí que en este tiempo de gran tribulación va a ser un tiempo de salvación, va a ser un tiempo en la que dos grupos grandes van a estar formando parte. Los 144.000 sellados, que son aquellos que van a enseñar la palabra a las grandes multitudes, que van a ser salvas. Y esta gran multitud vestida de ropas blancas, gente que va a ser salvada porque conozca a Cristo en el tiempo de la gran tribulación. Con esto entonces cerramos esta transmisión y esta enseñanza al respecto de este precioso capítulo 7 de Apocalipsis. Dios les bendiga.